Bueno, continuamos con la clínica. En cuanto a la cistitis, afectación de la infección por la vejiga, todos conocemos la clínica. Vulgarmente, me duele, me pica, me escuece, disuria, polaquiuria y tenesmo, que son la clínica o lo que se llama síndrome miccional. Bien, además esto puede asociar hematuria. Ya sabéis que la cistitis hemorrágica es la causa más frecuente de hematuria en la mujer. Y cuidado, porque esta hematuria, la presencia de esta hematuria, no implica en absoluto una mayor gravedad de la infección. Simplemente es un dato más para añadir al síndrome miccional, pero no implica una mayor gravedad de la misma. Y por tanto el tratamiento será idéntico y normalmente la evolución es idéntica. ¿De acuerdo? En cuanto a la pielonefritis aguda, ya hablamos de otra historia. La pielonefritis aguda, como hemos dicho, es una infección grave que afecta parénquima renal. Y esa afectación del parénquima renal, ya hemos dicho también, llega a poner en peligro la vida del paciente con serias posibilidades de sepsis. Y esto, evidentemente, es un cuadro clínico mucho más grave que el anterior. En una cistitis, las pacientes casi siempre, suelen estar molestas. Podríamos decir que es una paciente molesta. La paciente con pielonefritis es una paciente malita, francamente malita. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues fiebre, dolor lumbar, afectación del estado general, puñopercusión renal positiva. Muchas veces, si hacemos una correcta historia clínica, en muchos casos la paciente nos va a contar unos días antes una infección de orina tipo cistitis, un síndrome miccional al uso, que o bien no ha tratado, o bien ha tratado, pero resulta que ha sido una infección por un germen resistente al tratamiento que ha realizado. Pero muchos casos que la historia clínica nos lo va a referir previo. Otros casos no vamos a tener ese dato. Bien, muy importante siempre en todos los casos, por lo que comentábamos de la diferencia de tratamiento entre uno y otro, es hacer el diagnóstico diferencial con una uropatía obstructiva que esté sobreinfectada, sobre todo con un cólico nefrítico sobreinfectado, que es la causa más frecuente. En un cólico nefrítico sobreinfectado no se produce en un primer momento, claro, posteriormente sí, pero en un primer momento no hay afectación del parénquima renal. Lo que se infecta de inicio es esa orina que está retenida de forma proximal a la litiasis. La que está obstruida, esa orina que queda retenida es lo que se infecta. Por lo tanto, si yo no derivo esa orina, puedo darle el tratamiento antibiótico que quiera, que el paciente no va a mejorar. Y como digo, puede terminar muriendo por una sepsis. Por lo tanto, muy importante el diagnóstico diferencial, porque si veis la pielonefritis, yo la voy a tratar en un primer momento con antibióticos y en la mayoría de los casos va a ir fenomenal. Si tengo una uropatía obstructiva y yo la trato únicamente con antibióticos, seguro que va a ir fatal. Y por lo tanto, muy importante hacer siempre el diagnóstico diferencial. En cuanto a la sospecha, es clínica, como decíamos, y siempre una sospecha clínica justifica el inicio de un tratamiento antibiótico empírico. ¿Eso qué significa? Que si bien a todo paciente que viene con una sospecha yo voy a obtener un cultivo de esa orina, yo no voy a revisar ese cultivo en la mayoría de los casos, porque muchas veces yo voy a perder a ese paciente para seguimiento. ¿Qué significa eso? Que un paciente llega por la puerta de urgencias o a mi consulta si soy médico de atención primaria, donde sea, no importa dónde le atendamos, con una sospecha clínica de una infección urinaria, ya sea una pielonefritis que no me parezca que está muy grave, o una cistitis, el tipo que sea. Bien, yo voy a dar un tratamiento empírico y coger una muestra de orina que voy a mandar a analizar. Pero esa muestra, a ese paciente, si le va bien el tratamiento, es muy probable que yo lo pierda para seguimiento. ¿Por qué, en cambio, es tan importante obtener ese cultivo de orina en todos los casos? Porque el paciente que presente una infección complicada, que en muchos casos yo no lo voy a saber a priori, sino que va a ser por una mala evolución tras el tratamiento antibiótico, ese paciente va a volver con un empeoramiento de su estado. Y en ese caso yo ya voy a tener los resultados del cultivo y, lo que es más importante, como decíamos antes, un antibiograma que me va a permitir tratar ese germen específicamente. Y por eso es tan importante la obtención del cultivo, aunque en la mayoría de los casos yo nunca vaya a ver el resultado. Bien, debe cogerse correctamente, todos sabéis, hay que limpiar la zona, desechar la primera orina y después
coger la micción media, no es necesario que sea la primera de la mañana ni nada de eso. Se siembra en placa gas, se incuba y luego algo muy importante para el MIR, pero que realmente no lo es tanto en la vida diaria, porque como hemos dicho, todos los pacientes con una sospecha clínica van a llevar un tratamiento empírico, es que el recuento de colonias. Internacionalmente está aceptado que un cultivo se considera positivo a partir de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia, pero a esto hay tantas excepciones que en realidad este acuerdo, bueno, es para ciertos casos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a mujeres jóvenes con síntomas, ese número de colonias necesaria para considerar el recuento positivo disminuye ostensiblemente. Exactamente igual que si tengo un varón, exactamente igual que si tengo un cateterismo, etcétera, etcétera. Además, es importante que cualquier recuento es positivo si la orina se obtiene por punción suprapúbica, pero cuidado, cuidado con esta trampa. Cualquier recuento es positivo siempre y cuando la punción suprapúbica se haga ex profeso para la obtención de esa muestra de orina. Me explico. Un paciente que lleve una talla vesical permanente es una infección suprapúbica, pero esa orina tiene el mismo valor más frecuente de infecciones intravesalarias. ¿De acuerdo? Esa diferencia es importante y es una posible trampa en la que no debéis caer. Y por último tenemos también el sedimento de orina. El sedimento de orina nos sirve para confirmar una sospecha diagnóstica, pero no nos sirve para absolutamente nada más. En ausencia de síntomas, el sedimento no tiene mucho valor. ¿Por qué? ¿Qué voy a encontrar en mi sedimento? El permanente es una punción suprapúbica, pero esa orina tiene el mismo valor que si se obtiene de una sonda vesical. ¿De acuerdo? Esa diferencia es importante y es una posible trampa en la que no debéis caer. Y por último tenemos también el sedimento de orina. El sedimento de orina nos sirve para confirmar una sospecha diagnóstica, pero no nos sirve para absolutamente nada más. En ausencia de síntomas, el sedimento no tiene mucho valor. ¿Por qué? ¿Qué voy a encontrar en mi sedimento? Pues voy a encontrar piuria, es decir, leucocitos de la orina. Pero en realidad eso es absolutamente inespecífico. Como yo digo siempre, los leucocitos son como los famosos, ni confirman ni desmienten nada. Por lo tanto hay que tomarlos con cierta precaución. ¿Qué más voy a encontrar? ¿O qué más puedo encontrar? Puedo encontrar hematuria, también absolutamente inespecífico. Y también puedo encontrar bacteriuria, que si bien es cierto que pueden ser un signo de infección, su ausencia tampoco me excluye el diagnóstico. Por lo tanto, el sedimento es bastante inespecífico y hay que tomarlo siempre con precaución en ausencia de síntomas, que como decíamos antes, es lo más importante y lo que más nos va a condicionar. ¿Cuándo voy a tener que hacer una evaluación urológica? Es decir, cuando yo no me quedo tranquilo y sospecho que puede haber algo que me esté justificando esa infección. Pues es de sentido común, cuando vea una infección que no me cuadra. ¿Y eso cuándo va a ser? Pues en un varón, que como hemos dicho tiene muchas menos probabilidades de tener una infección urinaria, sobre todo si esa infección es una pielonefritis aguda, que en un varón sano no tiene por qué presentarse. ¿Puede presentarse? Claro que sí, pero yo estoy obligado a descartar que haya algún tipo de patología que me justifique la presencia de esa infección. Idem en situaciones como infecciones recurrentes o una infección especialmente grave o complicada. En ese caso yo tendré que hacer un estudio. ¿Cuál va a ser mi estudio? Pues bien, una ecografía es lo más habitual. Puedo añadir urografía intravenosa o TAC. Ya sabéis que el TAC hoy parece que es mucho mejor que la urografía para estudiar la vía urinaria, aunque no en todos los centros se dispone de esta posibilidad. Cistourografía miccional seriada, que en general solo nos aporta además el estudio de la uretra, que es la única manera de estudiar la uretra, la cistourografía miccional seriada. Y por último la gammagrafía con tecnecio 99 o de MSA de TPA, o también algo parecido al renograma isotópico. Todo esto nos sirve para evaluar secuelas, pero no en un momento agudo de infección. Nos va a permitir descartar cicatrices renales, obstrucción de ese riñón por causas mantenidas, pero no nos va a ayudar en el momento agudo de la infección.